Entonces el tema de modelización es un temilla que lo que hace es recoger, traer a colación un montón de características de todas las funciones que hemos estudiado. Por lo general, la función raíz cuadrada no entra en esta parte. Puede entrar, pero generalmente no la ponen. Porque hay pocos ejemplos o pocas situaciones donde describimos realmente los comportamientos con raíz cuadrada, aunque sí las hay. Está la ley de Hooke y un montón de cosas más, pero bueno, no importa. Nosotros nos vamos a concentrar en los que más nos interesan. ¿Cuáles son las funciones que conocemos? Ok, la que vimos desde que entramos al colegio, la función lineal. Después de ahí, la segunda que hemos visto más, que ha sido la función cuadrática. Cuadrada. Ya no sé ni dónde tildar, perdón. Luego sigue la función exponencial, que se parece mucho a la función logarítmica. Ellas dos son las que vimos más recientemente, que son las que han visto en este año. Entonces, de alguna forma, estas son las que nos van a interesar mucho más. ¿Ok? Cada una de estas funciones tiene una forma diferente de verse, tiene una forma diferente de representarse tanto gráficamente como en su comportamiento. Ya lo hicimos alguna vez, la tabla de comparación. Una función lineal es una rayita, una función cuadrática es una parábola, una función exponencial queda en la parte de arriba del eje y es así como ¿verdad? También como la segunda parte de la parábola ahí en algún momento. Y luego está la función logarítmica que también se parece un poquillo, pero que más bien tiene una característica como que abre hacia el otro lado. Esas son las que siempre hemos hablado. Yo sé la fórmula de cada una. Yo sé que aquí la parte principal es la x, que está elevada a la 1. Este es el centro de la función lineal, o lo que me da la característica de una función lineal. En el caso de la cuadrática, más bien le toca, perdón, más bien esa característica que la hace llamarse así, le toca exactamente al ax a la 2, ¿verdad? A la expresión donde la x ahora viene elevada a la 2. Eso es lo que le da la característica de cuadrática. En la función exponencial no es la a, sino el exponente, que la x venga arriba como si fuera un exponente. Eso es lo que la convierte en una función exponencial. Y en el caso de la función logarítmica no hay mucho que decir, ¿verdad? El que venga esta palabrita, el log o el ln, inmediatamente ya nos hace creer o diferenciar que tenemos una función logarítmica. Ok, entonces esas son, ¿verdad? Si tuviéramos las fórmulas o lo que llamamos el criterio de las funciones, eso es lo que me hace a mí distinguir si la función es de un tipo o de otro. De nuevo, la intención aquí es que podamos encontrar o diferenciar o saber cuál es la función que vamos a usar. O que nos den un dibujo y podamos distinguir cuál es. O que nos den eh, unos datos, una tabla de valores y que yo pueda decir, esa es cuadrática, no, esa no es. Esos son los detalles en los que nosotros vamos a tener que trabajar en lo que es modelación. Muy bien. Esto yo creo que deberíamos sentir que lo manejamos de siempre, ¿verdad? Esas características, si a ustedes les ponen y igual a la x, usted puede decir inmediatamente eso es una función exponencial. Incluso por descarte, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una pregunta. De las preguntas más básicas, no sé, dada la función y igual a 3x más 7 menos 8x a la 2, indique qué tipo de función es. Y entonces le ponen las opciones. Exponencial, cuadrática o lineal. ¿Cuál podríamos marcar aquí? Cuadrática. Cuadrática, pero Exactamente. El x a la 2 me dijo qué tengo que hacer. Ojo, esto es de lo básico. Apenas para distinguirlas por su fórmula. Muy bien. Pero nos la van a poner más difícil, ¿verdad? La fórmula no va a ser tan clara siempre. Ahora, no es solo distinguirlas, también vamos a tener que recordar cómo resolverlas. Pero no pasa nada. Lo vamos a ir recordando con algunos ejercicios. Entonces, vamos a ir a las tablitas. Me interesa de momento las tablitas, porque casi siempre les gusta hacer preguntas de este tipo. Ok, vamos a ver representaciones tabulares, ¿verdad? Tabulares se refiere a tablas. Entonces, por ahí va el asunto. Representaciones tabulares de modelos matemáticos. ¿Qué pasa con la función lineal?
¿Cómo sé yo si me dan una tabla de datos que eso es una función lineal? Porque no me dan la fórmula, solo me aparecen los datos. Entonces, ¿de dónde saco yo que eso es una función lineal? ¿A quién se le ocurre? Bueno, la función lineal desde noveno, cuando la empezamos a ver, tenía una característica muy bonita. Y era que si yo empezaba a ver, bueno, si en X la distancia era la misma, si yo iba, por ejemplo, de una unidad en una unidad, abajo yo me iba a mover también a una misma distancia. Por ejemplo, de 17 a 25, ¿cuántas unidades hay? Hay 8. Yo 8, puedo hacer profe. excelente, yo puedo hacer la resta y me da 8. ¿Qué pasa si de 25 a 33 yo saco la distancia? Hay 8. ¿Y la que sigue? Y después de ahí, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, si yo hubiera tenido que completar la tabla, aquí en el número 7, ¿cuánto valdría Y? 73. 8 más de 65, ¿verdad? Porque voy de 8 en 8. Entonces a 65, que es el último, le sumo 8 y me da los 73, muy bien. Ven, entonces esa es la característica de la función lineal. Ella se mueve a la misma distancia. Tienen que tener cuidado porque a veces son muy tramposos. Y a veces me ponen eso mismo que está aquí, 0, 1, 2, 17, 25, 33. Pero luego siguen con el 5 y sale 57. Y si usted no se fijó que aquí va a una distancia diferente, ya usted dice no sirve. Porque estos iban de 8 en 8, pero este va de, no sé, 24 de distancia. Y es porque hay varios números aquí en medio y por eso la distancia es más grande. Perdón. Ven, entonces eso es un detallillo muy importante o muy necesario tomar en cuenta para evitar que después nos quedemos con ese dato ahí en falso, que ese dato no esté, ¿verdad? Ok, hasta aquí se dice que se entiende. Sí, profe. Sí, Maravilloso, profe. excelente. Entonces, vean qué fácil, ¿verdad? Eso es una tabla. Ok, vamos a ver qué pasa con la función cuadrática si yo tengo una tabla. La función cuadrática ya no debería ir igual, porque si no, ¿cómo la distingo de la lineal, verdad? Entonces vamos a pensar en la cuadrática y la cuadrática tiene una característica parecida, pero no en el momento. Ok, la función lineal, y por eso las pongo como en comparación. Ya vimos que la función lineal aquí en Y, directamente en Y, la distancia es la misma. Esta que está abajo es una función cuadrática. Vea que los resultados, si yo empiezo a contar, ya no van como arriba, con el mismo número, ¿cierto? Yo iba de 8 en 8 arriba. Entonces yo sabía que nada más sumaba 8 y ahí iba llenando lugares. Pero aquí pasé del 3 al 6, del 6 al 11, del 11 al 18, del 18 al 27. ¿Qué pasó? Ya no son el mismo número. Tengo un 3, tengo un 5, tengo un 7, ya no son el mismo número. Pero si después con los números que había de diferencia yo hago lo mismo, ¿qué pasaría? Van de 2 en 2, profe. Ok, la distancia es la misma. No siempre voy a ir de 8 en 8 arriba, ni tampoco siempre voy a ir de 2 en 2 aquí. Pero sí que va a pasar, que va a ser la misma distancia, ¿cierto? Entonces, la función cuadrática lo hace. ¿Cómo es una función cuadrática? Es un x a la 2. Hay que hacerlo dos veces para que no se les olvide. Hay que sacar las distancias o las diferencias dos veces. Y si ya la segunda vez que yo saco las distancias sí son iguales, entonces es cuadrática. Así de simple. ¿Ok? A la primera no fue, pero me sirve porque me di cuenta que entonces no era lineal. Porque si me hubiera dado a la primera, habría sido lineal. Si todos estuvieran a la misma distancia en Y directamente, habría sido lineal. Pero si yo lo hago de nuevo, ahí sí, entonces es cuadrática. Más o menos. Yo sí le entendí, profe. Ok, Profe, casi no entendí eso. está bien. Rápidamente, vamos a verlo como más claro con un ejemplo. Ok, un ejemplo Ok. de una función cuadrática. Mm, x a la 2 más 9. Voy a poner una fácil. Ok, x a la 2 más 9 es una función cuadrática. Vamos a pensar que usted no tiene esa función,
que usted no sabe nada de esa función. Que en lugar de haberle dado esa función, a usted le van a dar esta tabla. Y a usted le dicen, adivine, porque la pregunta es casi eso. Adivine, dígame cuál es el tipo de función que usted tiene. Entonces usted se viene a la tabla y de la tabla tiene que ver qué función tiene. Entonces digamos que aquí está la X y aquí está la Y. Vamos a tomar algunos valores para X. En la tabla a ustedes le dieron estos datos, ¿verdad? Lo que estoy poniendo en celeste se lo dieron. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien. Si le dieron esos valores de X, quiere decir que cambiaron cada una de las X aquí y el resultado que obtuvieron lo fueron poniendo aquí abajo. ¿Verdad? Esa es la idea. Ok, con el 0 me va a dar 9, con el 1 me va a dar 10, con el 2 me va a dar 13, 18 y 16, 19, 25. Muy bien. Entonces, yo para saber qué tipo de función tengo, insisto, para mí esto no existe. Eso fue lo que me dieron. ¿Cómo hago yo para saber que esto es una función cuadrática? Así como está, no tengo idea. Claro, cuando tenía la fórmula era muy fácil porque yo comprobaba. Pero así como está, yo no tengo idea de cómo es la función cuadrática. Entonces, muy bien, entonces aplicamos la regla. Yo por un momento, por un rato, me voy a olvidar de las X. Las voy a dejar quieticas. No le voy a hacer nada. Y voy a ir a las Y. Y cuando voy a ir a las Y, lo que voy a hacer es medir la distancia de los resultados. ¿Ok? Yo digo, de 9 a 10 hay una unidad. De 10 a 13. De 13 a 18. De 18 a 25. Ok. Esto que acabo de hacer sirve para comprobar si es una función lineal. Si hubiera sido una función lineal, todos son iguales. Como los hombrecillos. Son todos iguales. Exactamente. Con estos valores. ¿Ok? ¿Fueron iguales? No. Entonces, no es lineal. Ok. Voy a hacerlo de nuevo. Pero ya no con el 9, el 10. No, con este segundo renglón, con los que quedaron en rojo. Ok. ¿Cuál es la distancia de 1 a 3? ¿Cuál es la distancia de 3 a 5? ¿Y cuál es la distancia de 3 a 7? De 5 a 7. De 1 a 3 hay 2, de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2. ¿Qué pasó? Esta sirve para comprobar si la función es cuadrática. ¿Son iguales los resultados? Sí, voy de 2 en 2. Sí. Entonces, sí es cuadrática. Eso es lo que ustedes tienen que calcular. Eso es en lo que tienen que fijarse, digamos, para comprobar que sea cuadrática. ¿Por qué? Porque no hay una forma diferente de llegarle, porque a pura intuición es un poco difícil llegar. Porque si fuera solo x a la 2, pero las funciones cuadráticas no son solo x a la 2, también traen un valor en b y también traen un valor en c y hacen que esto, no sé, se complique. Digamos que es un 5, porque ya no puedo poner una c. Y hacen que esto se complique y hace que los números sean más difíciles de interpretar. Entonces, como es casi imposible llegar y devolverse a esto, tenemos esta posibilidad. Y de esa manera podemos escoger no, darnos cuenta si tengo una cuadrática o no la tengo. ¿Ok? Profe, entonces en modelización siempre nos van a poner una tabla. No, no siempre. Es que ese es el problema. Por eso aquí andamos por todo lado. Hay que reconocer a las funciones en todas sus manifestaciones. Se supone que ustedes ya se saben las fórmulas, o sea, cómo es cada una de las funciones en general. Se supone que ya identifican los dibujos, pero no habíamos estudiado la parte de las tablas. Entonces es otra de las opciones de representación. Entonces no queda de otra, hay que también verla. Es otro chance, otra posibilidad que hay. Ese es el problema, que esto es tan abierto que caben muchísimas representaciones y les pueden preguntar por cualquiera de todas. Entonces como que no, ¿verdad? Como que no podemos estar como que muy seguros de cuál forma nos van a preguntar. Ahorita vemos el examen para ver qué nos topamos y que ustedes vean que realmente hay de todo un poco.
Ok, eso es con estas, ¿verdad? Ya tenemos la lineal y la cuadrática más o menos estudiadas. Ok, vamos a ir a revisar un poquito qué pasa con las exponenciales y con las logarítmicas. Ok, esto es mucho más complicado. Muchísimo más complicado. Porque realmente uno no puede estar seguro. ¿Qué tienen que hacer? Encontrar, y ese es el problema, la relación con las y. Las y cambian por multiplicación o división, pero de forma proporcional a las x. Ok, a ver, ¿a qué me refiero con eso de proporcional? 7 por 3 me da 21. 21 por 3 me da 63. 63 por 3 me da 189. Y si seguimos multiplicando por 3 vamos a llegar a esos resultados. Porque esta es la base de la potencia que nos llevó a esta respuesta. Porque la función se llama y igual a 3 a la x y tal vez más cosas. Porque este 3, cada vez que yo aumento la x, es una multiplicación más. Porque, por ejemplo, si yo tengo 3 a la 2, es 3 por 3. Si yo tengo 3 a la 3, voy a tener un 3 más de lo que tenía antes. ¿Ven? Entonces, ese es el 3 que yo estoy poniendo aquí afuera. El que me faltaba, el que no tenía antes. Y por eso me da un resultado siguiente. Entonces, no es tan fácil verlas. Ojalá nos dieran numerillos así, bonitos, comprobables, ¿verdad? El asunto es que no siempre es multiplicación, también puede ser división. Entonces, si es división, también tengo que tener la visión para encontrarlos. Entonces, el asunto aquí es encontrar una relación y luego comprobar las otras. ¿Ok? Entonces, si me hubieran dado estos números como de aquí en adelante, ¿qué voy a estar yo sabiendo? Esto por 3, 17 por 3, 51. Ok. Entonces, como yo no sé, porque no tengo suficiente información y porque la malicia es un poco difícil aquí, yo empiezo por descartar. ¿Qué descarto? Que sea lineal. ¿Es lineal? No, hombre, porque de 567 a 1700 hay un piñazo. Hay 1100, no sé qué. 1134 creo. De aquí hasta allá arriba, no, hombre, que hasta allá arriba hay cualquier tanate, hay 3402 creo. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy teniendo números que no son iguales, entonces esta no es lineal. Descartado. ¿Será que es cuadrática? Entonces la distancia entre ellos tiene que ser la misma si hubiera un dato extra y no va a dar tampoco cuadrática. Entonces, ustedes empiezan a descartar opciones, a quitar posibilidades y al final se van a quedar con la que más se parezca. Profesor, pero es que son 3 opciones. ¿Qué pasa si en las 3 opciones me ponen una logarítmica, una exponencial y la otra cuadrática? Por más que yo descarte la cuadrática, siempre me queda exponencial logarítmica. Tienen toda la razón. Esa parte no es tan clara. Muy bien. Pero ¿cómo diferencio una exponencial de una logarítmica? No siempre se puede hacer. Pero en muchas ocasiones nos van a poner este dato. Ok. La función logarítmica no permite el logaritmo de 0. Vayan a la cálculo y escriban logaritmo de 0. La cálculo les va a dar error. Entonces, por lo general, la que trae un 0 no es logarítmica. Tampoco es una regla, porque pueden ir con algo sumado aquí con un 7 o algo, entonces ya cambia el resultado. Pero prácticamente la x no aparece como x igual a 0. Entonces, las funciones logarítmicas, cuando ya la duda es demasiada, ustedes se fijan, si no aparece el 0, pueden seguir esa intuición. Ok, con la función exponencial, pues lo mismo, ¿verdad? Pasa también un detalle importante y es que si ustedes se acuerdan del dibujo, estrictamente hablando, la función exponencial no tiene valores en y negativos. Entonces esa puede ser otro detalle. Si alguno de los valores es negativos, casi imposible que sea exponencial. Por eso les digo, aquí hay que combinar tantas cosas y muchos conocimientos
previos, los del año pasado, los de este año, los de noveno. Es como una síntesis de conocimientos. ¿Ok? Bueno, más o menos. ¿Qué pasa en la función logarítmica? Esto que pasó en la y, aquí arriba en la exponencial, ustedes vieron que yo iba multiplicando por 3 y por 3. Eso mismo pasa, pero en las x. Ok, vean el número de arriba. Ah, sí, me lo dieron en fracción. Bueno, no importa, me dejaron quedito el 2. Vean el número de abajo. 5. Ah, si yo multiplico 5 por 5, me va a dar 25. Si multiplico 25 por 5, me va a dar 125. Por 5, 625. Y aunque no sepa cuánto da la otra, yo sé que por 5 va a dar 3125 porque ya voy en ese orden. ¿Ven? Entonces, la situación es que aquí se hace en x, en la logarítmica, y en la exponencial se hace en y. Ok, esas son características. Vean, yo sé que a veces todos quisiéramos como tener una receta mágica y como que esto fuera nada más, ¿verdad? Si veo tal cosa ya sé cuál es, pero no es así. Entonces tengo que diferenciar, tengo que tratar, tengo que juguetear ahí con los datos. A todos los datos le tengo que prestar atención. Voy a ir al examen que les acabo de enviar al grupo para que con eso trabajemos un poquito más. Ajá, este es, creo. Muy bien. Dice así. Yo creo que yo de tener uno también, a mí a veces me toca hacer examencillos feos. Vamos con las preguntas. La pregunta número 1. No quiero que me la conteste en voz alta. Yo sé que ya tienen la respuesta. La trayectoria de un proyectil, pa, y me dan la fórmula. H de t es la altura, t es el tiempo. De acuerdo con la información, ¿qué tipo de función modela la situación anterior? ¿Me pusieron a resolver algo? No. ¿Me preguntaron con una tabla? No. ¿Tengo que ver el dibujo? No. ¿En qué me voy a fijar? En el criterio, en la fórmula. De ahí sale todo. Ok, tengo tres opciones. Logarítmica. ¿Veo logaritmo en alguna parte? No. Chao contigo. Cuadrática. ¿Cuál es la seña que sea cuadrática? Vamos a ver. Y lineal. ¿Cuál es la seña que sea lineal? Entonces las dos opciones que son un poquito más viables, en el peor de los casos, si tuviera que batear, están aquí abajo. ¿Será cuadrática? Bueno, yo había dicho que para que sea cuadrática, x está al cuadrado. ¿Está la x al cuadrado aquí? Ni siquiera está la x, ¿cierto? Pero no se les olvide que todo lo que viene dentro del paréntesis hace la función de la x. Entonces aquí es una t. ¿Está la t al cuadrado? Pues sí. El último término tiene la letra t al cuadrado. Eso significa que esta es una función cuadrática. Básicamente. Yo sé que ustedes tenían la respuesta hace rato, pero de igual forma quiero llegar hasta el punto de que nos entendamos en qué nos vamos a fijar. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Linda, ¿verdad? Esa estaba lindísima, una cosa impresionante. Ok. El asunto es que no todos van a ser tan fácil. Ni siquiera tienen, es van. Entonces la pregunta ahora es con la siguiente. ¿Dónde encuentro yo el detalle para saber qué tipo de función es? La construcción de sillas en una fábrica está modelada por 14.000 colones fijos más 3.000 colones por cada una de las sillas fabricadas. ¿Cuál es el tipo de función que modela la situación anterior? No hay 100% de garantía en en esta afirmación que voy a hacer. No la hay, pero es casi exacta. Siempre que me hablen de valores fijos y de valores o de costos variables, estoy hablando de una función lineal. La función lineal, que está estructurada así, tiene a un valor fijo y tiene un dato o un valor cambiante o variable. Entonces ustedes van a decir, fulanito de tal tiene un salario donde se gana 300.000 colones fijos, eso es B. Y le pagan
7.000 colones por cada artículo que venda de comisión. Esa es una función lineal. Y estamos diciendo que la X está elevada a la 1 porque vamos a multiplicar la comisión por la cantidad de productos que él venda y la X es eso. Esta persona dice que para construir sillas, entonces esto es el costo. El costo está modelado por 14.000 colones fijos, garantizados, seguros. Y 3.000 colones por cada silla. Entonces 3.000 por X. Pensemos. Ahorita usamos la fórmula. Pensemos. ¿Qué pasa si una... Esta todavía no, perdón. ¿Qué pasa si en esa fábrica hacen 5 sillas? ¿Cuánto tienen que gastar para hacer esas 5? Entonces va a gastar 3.000 colones por cada silla. Y también 14.000 colones fijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ok, los 14.000 ya están. Le voy a sumar 5 sillas. ¿Cuántos son 5 sillas? Voy a multiplicar esas 5 por 3.000 que vale cada silla. Son 15.000. Entonces, en hacer 5 sillas gastan 29.000. Ok, ¿qué pasa si yo vengo a la fórmula que acabo de poner aquí? Y a la X le pongo el valor de 5. Porque la X es el número de sillas. Yo meto eso de golpe a la calculadora y la calco hace esta misma operación que hicimos aquí. Y si hace la misma operación me va a dar el mismo resultado. Entonces, cuando ustedes tengan duda y hay suficiente información, hasta pueden hacer la ecuación que ustedes piensan, porque si es lineal, pueden armarla de forma lineal y comprobar que lo que ustedes calculan mentalmente es lo mismo que da aquí. Y para estar seguros dicen, voy a hacer otro, ya no va a ser 5, ahora va a ser uno de 3 sillas. Porque es más fácil multiplicar 3 por 3. 3 por 3 son 9.000 pesos. Pero como tienen que pagar todavía los 14.000 fijos, entonces eso me da 23.000. Y no importa, llévense el 3 y lo cambian aquí y les va a dar los mismos 23.000. Entonces ustedes corroboran que la fórmula que hicieron está buena. ¿Y cómo es la fórmula que hicieron? Es una fórmula lineal porque la X viene a la 1. Entonces inmediatamente ya sé que la función es una función lineal. Casi todas las reacciones donde digan tanto fijo, tanto variable, ahí está, es lineal. Prácticamente todas, por lo menos las que se ven a este nivel. Pero de nuevo, eso es un poquito de maña, ¿verdad? Porque el mismo ejercicio es el que me lleva ahí. ¿Sí? ¿No? Casi. Sí, profe. En serio, yo quisiera darles una receta, pero no es tan sencillo. Hay que sentarse. En cada momento hay que sentarse. Considere las proposiciones referidas a R. ¿Qué modelo matemático sirve para esto? Bueno, muy bien. Voy a decir algo. Yo les hablé de X y Y, pero no siempre les van a dar X y Y, ¿cierto? Bueno, recuerden, siempre lo que viene dentro del paréntesis es R. Es X. Aquí de hecho está mal. Aquí debió ser la R la que viene adentro del paréntesis. Porque la R es la que está sola aquí arriba. Aquí la función debe llamarse, no sé, f de R. Algo así. Es un error a la hora de elaborar la preguntilla. Nada del otro mundo, pero sí debió ser correctamente hablando o estrictamente hablando, debió ser así. GDR, FDR, HDR, lo que usted quiera, pero la R dentro del paréntesis. Bueno, no importa. Entonces la R para nosotros representa a la X. Y el otro es la Y. Eso es importante por las características de las que hablamos antes. Muy bien. ¿Será una función lineal que viene acá? ¿Será cuadrática o será raíz cuadrada? Vamos a ver. La raíz cuadrada les dije que es como las últimas opciones. Entonces, dejémosla como para descartar las otras dos. ¿Será lineal? Voy a ir a revisar los números, las distancias. Ok, a ver si es cierto. Entonces yo digo, perdón, me fui en todas yo. Espérate. No, sí está bien, Y y X. Por un momento pensé que me había ido en todas. Ok.
La distancia que hay de aquí es una unidad, la distancia que hay de aquí es una unidad, la distancia que hay de aquí es una unidad, la distancia que hay de aquí es una unidad. Pero abajo están a la misma distancia, a una unidad, de una en una. No. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Y son de las trampillas de las que siempre les estoy tratando de hacer ver. Cuando yo tengo x igual a 1, a 2, ahí me lleva. A 1, a 2, a 3. Si aquí me da 10, 20 y 30, todo bien. Porque están a la misma distancia, pero es porque arriba voy de 1 en 1. Pero si aquí brinqué al 7, ya no me va a dar de 10 en 10. La distancia aquí va a ser 40 en vez de 10. Pero eso no quita que sea lineal. ¿Por qué? Porque no me la están dando a la misma distancia. Cuando yo no tengo la misma distancia es difícil compararlo. Entonces lo primero que necesito es que todo esté a la misma distancia para poder compararlo. ¿Ok? Entonces, estas no están a la misma distancia. Qué raro, estoy confundido con ese R y R de X. ¿Seré yo el que estoy pensándolo mal? No, porque no hay quite. Sí, está bien. Entonces lo que hicieron fue ponernos a los valores de Y en X para confundirnos. Ok, no pasa nada. Estos son los valores de Y. Normalmente la X es la que se comporta muy tranquila. La X es la que va siempre de 1 en 1, para que la Y sea la que tenga que dar los saltos. ¿Ok? Vamos a analizar los valores de esta R, la que nosotros le llamamos X. ¿De cuánto en cuánto van esos valores? Entonces yo veo de 0 a 1, una unidad. De 1 a 4, 3 unidades. De 4 a 9, de 9 a 16. ¿Son iguales esos valores? No. Definitivamente no es lineal. La otra opción es que sea cuadrática. Ok. ¿Qué debió pasar en la cuadrática? Que cuando yo revise la segunda vez sí sean los valores idénticos. De 1 a 3, ¿cuánto hay? 2 unidades. De 3 a 5, ¿cuánto hay? 2 unidades. De 5 a 7, 2 unidades. ¿Qué pasó aquí? Sí son iguales. ¿Es cuadrática? Tampoco. Profesor, ¿cómo me va a decir eso? ¿Por qué no es cuadrática? ¿Alguien lo sabe? Porque si esto es X, no es la X a la que yo le reviso 2 veces. La cuadrática es a la Y a la que yo le reviso 2 veces. Pero como ya la Y me dio de 1 en 1 y no cumplía la X, lo que yo esperaba, no podría ser cuadrática. Entonces más bien es la raíz cuadrada. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo puedo a veces comprobarlo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que Y, que es el nombre de la función, es la raíz cuadrada de X. No siempre va a dar así de simple. A veces hay otros números aquí involucrados, más 1, menos 8, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, saco la raíz a 0. Perdón, estoy hablando de... Bueno, sí, para ver los X. ¿Quién es la raíz de 0? 0. ¿Quién es la raíz de 1? 1. La raíz de 4, 2. La raíz de 9. La raíz de 16. Entonces, si los X van dentro de la raíz, ya los puse a cada uno de los X y obtuve el valor de Y. Entonces la función se llama Y igual a raíz de X. Esta es una función raíz cuadrada. ¿Por qué pasa esto? Porque la función raíz cuadrada es la opuesta, la inversa, que eso fue un tema del primer examen, de la función cuadrática. Entonces, en la cuadrática los cambios se dan en Y. En la raíz cuadrada los cambios se dan en X. Porque las X y las Y están al revés. Ese silencio me asusta un poco. Espero que me estén entendiendo. Ese silencio me asusta más. No, yo sí lo estoy entendiendo. No, es que vamos a ver, yo solo quiero dejar esto en claro. No es que esto, o sea, no es que esto yo me lo pueda aprender tan fácilmente, es que tengo que tener malicia para empezar a esculcar un montón de cosas. Ese es el problema de este tipo de preguntas.
No es algo fácil de explicar, tampoco es algo fácil de entender. Pero cuando yo no le encuentro esa esquinita de malicia, de ahí en adelante los ejercicios fluyen más fácil. Entonces, sí van a... Profe, disculpe, profe. Dale, dale. Esto que usted está explicando, usted lo está grabando. Pues yo creo que yo voy a tener que escucharlo como unas 20 veces. Sí, estamos grabando. Sí, está rudo, está rudo. Tiene lo Y suyo, tiene lo bonito. suyo. Sí. No pasa, no se le va a pegar a uno con solo verlo una vez. Tiene que sentarse a verlo y hacerlo y a decírselo a sí mismo y a escribirlo porque sí, así como que yo les cuente el chisme y ustedes se acuerdan del chisme completo, no. Tienen que escucharlo varias veces para los detalles. Ni modo. Profe, miras que yo hice estandarizadas de mate el martes Ajá. y vieras que no salió nada de la inversa ni nada de eso. Ni una sola a la inversa, ¿ves? Todavía no me han pasado esos examencillos. Un día estos los practicamos, de hecho. Si Dios quiere, un día esos me los pasan y los practicamos, van a ver. Pero todavía no los Ay, tengo. Van a ver que sí, van a ver que sí. No, acuérdense que con la estandarizada están en ese proceso, ¿verdad? De encontrar dónde lo dejan, de encontrar qué tipo de preguntas. Ahí están todavía. Yo sí pensaría que deberían de venir inversas porque era uno de los temas importantes. Pero curioso que usted me diga eso. Está vacilón, está vacilón. Igual si Dios quiere, cuando tengamos más chance, lo vamos a ver. Cuando tengamos más chance, cuando tengamos el material, los vamos a ver. Voy a seguir porque seguimos viendo. ¿Profe? Ajá. Entonces en la lineal el comportamiento tiene que ser igual en las X y en las Y. Bien, ajá, muy bien. Eso, a mí me gusta eso, cuando ustedes sacan conclusiones. Dale. Las X y las Y iguales. En la lineal, por eso se llama lineal, porque la X y la Y van al mismo ritmo. Son iguales en cuanto a que cambian igual. Sí, señora. Señorita o lo que usted quiera hacer. Muy bien. Señorita, obvio. Bueno, eso es lo que usted quiere. Los sueños son importantes. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Eso es en la lineal. ¿Qué puedo decir en la cuadrática? Que las Y hasta en la Así segunda comportamiento. vez. Ah, Ajá. se le Hasta iba la a decir. segunda vez que yo reviso a la Y, ahora sí son iguales. Entonces, como la inversa de la cuadrática es la raíz, entonces son las X, porque cambian de papel, las que en la segunda vez son iguales. Ok, ya hablamos un poquito de las logarítmicas exponenciales, que son más intuitivas, son más difíciles, hay que usar ahí la multiplicación o la división. Y acordarse del cero, que es muy poco probable que venga una exponencial en una logarítmica. Si viene un cero es casi seguro que es exponencial. Y que yo para saber si es exponencial o logarítmica, primero revisé estas otras. Aunque parezca que no son, que nada que ver con esto, siempre primero reviso estas otras. ¿Qué pasa con las exponenciales o logarítmicas? Ellas son más escandalosas. Los valores de la tabla son mucho más grandes o mucho más pequeños. Como que cuesta distinguirlos. Entonces casi siempre los valores muy grandes, casi fijo es una exponencial o una logarítmica. Casi fijo. Pero de nuevo, esas son las señitas que ustedes tienen que ir viendo. Esas son las conclusiones que ustedes tienen que ir sacando. A mí me encanta cuando ustedes me hacen un resumen. Cuando ustedes me dicen para ver si entendí y me tiran algo. Porque es una forma de decir, de sintetizar lo que estamos tratando de explicar. A veces yo mismo no les he dicho con esas palabras las cosas, pero ustedes lo sintetizan a su modo y es una excelente forma de decir entendí. ¿Verdad? Acuérdense de aquello. Si lo leo, 20%. Si lo veo, 30%. Si lo escribo, 40, 50%. Si lo explico, ok, ¡pum! Se disparó el porcentaje. Me queda más grabado, se guarda más. Háblense a ustedes mismos, es una cosa impresionante. Hablar con uno es de lo más bonito. Yo lo hago a diario, la gente loca lo hacemos. Y definitivamente es buenísimo que ustedes se cuenten estas historias, se digan, porque lo van a estar teniendo ahí, lo van a estar trayendo ahí a la mente. Entonces no desaprovechen esos chances. Pónganse en las pilas y háblense, díganse. Los que fueron aquel día, el sábado, allá, hagan el librito aquel y pongan lo que tengan que apuntar. Y sáquenlo y lo leen y lo ven.
Doblen una hoja, si no saben hacer el librito, doblen en 10, 15 partes y la abre y la saca y la vuelve a doblar y a sacar y a guardar. Y llévese ese resumen con las cosas escritas a su modo. El profesor tal vez, bueno, yo no soy de esos profesores de los que hablan bonito, pero tal vez el otro o los otros profesores que les expliquen a ustedes, les hablan bonito, tienen palabras de domingo. Y tal vez esas palabras no son las de ustedes, y ustedes entienden más clarito de otra forma. Apúntenlo como ustedes lo entienden. Apúntenlo como ustedes lo entienden. Los profesores tenemos conceptos muy técnicos o información muy técnica porque sin querer queriendo, así nos educaron o así nos hicieron aprendernos esto. Pero para que nos comuniquemos bien, y a veces usamos un montón de técnicas y cambiamos las palabras para que nos queden cosas más simples y más fáciles de entender. Por eso también yo a veces utilizo analogías y utilizo reglas mnemotécnicas y utilizo todo ese tipo de atajos mentales para que ustedes se acuerden de las cosas. Entonces ustedes también sean bien vivos y usen las cosas que a ustedes les sirven. Que no les sirven, que yo digo que hombres y mujeres X y Y. Entonces póngale otra cosa a la X y a la Y y use la suya. Ok, no se quede solo con lo que el profesor le dijo. Usted puede acomodar la información que le da el profesor a una realidad más suya. Sí, les parezco muy chamboncillo, muy habla popular, muy lo que usted quiera. Entonces no use eso, use otro. Saque usted sus palabras de domingo y lo acomoda. De modo que usted sepa que lo va a entender. Que todavía hablan peor que yo, entonces busquen. Y eso es algo difícil, pero digamos que aún así fuera, busquen y lo acomodan a su lenguaje, a su forma de entenderlo. Siempre, con todo, no con mate, con todo. Número 4. Viene un dibujo, habla de ganancia por un lado, de precio de venta por otro, y la pregunta, ¿qué tipo de función es? Vean que no me pusieron a analizar el dibujo, vean que no me dieron la función, nada, absolutamente nada de eso. Me dieron el dibujo y el dibujo tengo que sacarlo, es así de simple. ¿A qué se parece ese comportamiento, ese dibujo que está ahí? ¿A una lineal, cuadrática o raíz cuadrada? Cuadrática, profe. Ok, lineal 1000 veces descartada, porque se llama lineal porque es una línea. Y esto es una curvita. ¿Verdad? Ojo, el dibujo es este. ¿Verdad? Cuidado se me van con los ejes. Los ejes sí son líneas rectas, pero los ejes no son parte del dibujo. Son simplemente la referencia para yo hacer, ¿verdad? Pero el dibujo en sí es esta curvita. Ok, entonces sí, jamás puede ser lineal. Muy bien. ¿Será cuadrático o raíz cuadrada? De la cuadrática la hemos estudiado mucho, deberíamos tener una idea de la forma. La cuadrática es una parábola. Esto es un ejemplo de una parábola. ¿Cómo era la raíz cuadrada? Que entró en el examen pasado. Era una función que salía del puro 0,0 y se iba moviendo como así. Pero ella en sí no se devolvía. Ella seguía creciendo, 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 creciendo. Tenía variantes, sí, podía ir aquí para abajo, pero seguía bajando, bajando, bajando. La función cuadrática es una función muy fácil de distinguir. ¿Por qué? Porque es la función arrepentida en matemáticas. Esa función va para un lado, llega a cierto punto y se devuelve. O al revés, va para un lado, llega a cierto punto y sube. Ella va a tener ese proceso así de arrepentimiento, de enderezar su camino. Iba para un lado, pero agarró para el otro al final. La única que cumple eso es la cuadrática. Ninguna otra. Ninguna. Ni la exponencial, ni la logarítmica. Nadie. Entonces, en una tabla, ese también es un dato importante. En una tabla a mí me dan valores de X y Y y esos valores se devuelven. Esas cuadráticas sin pensar. No sé, me dicen X0, 1, 2, 3. Y los valores son menos 10, 2, 6 y menos 4. ¿Qué pasó? Iba en menos 10, un número negativo. Pasé al 2, iba como creciendo, un número positivo. Pasé al 6, un número positivo, sigo creciendo, pero me devolví al menos 4. Solo la cuadrática tiene esa posibilidad de ir en un orden y devolverse. Entonces esa es otra forma de distinguir en las cuadráticas. Claro, no siempre vienen datos de esa manera. A veces solo agarran una parte. Por ejemplo, si a mí no me dan el 3, yo no veo que se devuelva. Entonces no puedo decir que es cuadrática por ese motivo. Pero si en algún momento vienen muchos datos y ustedes ven que se devuelven, y en valor, en cuanto a la dirección, iban creciendo y alguno bajó. A la pucha. Ya eso es una cuadrática.
Y el dibujo es lindísimo. Y este dibujo de la cuadrática se usa para muchas cosas. O sea, para representar muchas cosas. Ok, a los que nos gusta el fútbol, está el chamaco que va a hacer el tiro libre. Ahí está listo con la bola. Va a patearle, aquí está la barrera. Y por allá aparece Keylor Navas. En el marco, ahí, listo a atajar, a volar. ¿Qué tiene que hacer este niño para que la bola pase por ahí? Tiene que hacer que la bola suba y luego baje. ¿Qué es eso? Una parábola. Este mismo dibujo, solo que más pronunciado. Ese es un ejemplo de una función cuadrática. A veces no les dan el dibujo, solo les ponen la situación. A veces les dicen que hay un delfín y salta del agua. Ustedes fueron ahora que estamos en temporada de ballenas, que he dicho otros los que pueden ir. Allá en el mar está, y van ustedes a ver las ballenitas y la ballenita no salió, pero ¿qué pasó? Apareció un delfín. Claro, y el delfín saltó por acá y se fue para allá y se fue hasta que el delfín hizo ahí toda una acrobacia. Pero ¿qué hizo? Terminó. Salió del agua, llegó hasta el cielo y volvió a caer. Eso es una función cuadrática. Entonces, la modelación lo que intenta es eso, es explicar comportamientos, situaciones, a través de las fórmulas de las ecuaciones que conocemos. Por eso cuesta explicarlo. Por eso cuesta a veces darle al punto. Porque tiene ese pequeño gran detalle, esa pequeña trampa. ¿Verdad? Entonces hay que empezar a notar, hay que buscar todas las posibilidades que hay. Y de alguna característica agarrarnos. La característica del dibujo, la característica de la tabla que ya vimos, de la fórmula que es la más fácil de todas porque es la que más clarito me dice, me distingue. Y si no, de alguna situación donde yo diga se parece a esto y claro, se modela igual. Más o menos. De la cuadrática en dibujos es donde casi siempre nos ponen, porque cumple todo eso, ¿verdad? Otra vez, porque son muy clásicos, otra es un nadador, ahora que están con lo de las Olimpiadas. Entonces están todos ahí en la piscina listos para tirarse, ¿verdad? Y está el nadador de aquí, bueno, ellos se agachan raro. Aquí está el otro nadador, listos para tirarse. Y cuando se lanzan, vienen, se sumergen un montón y salen allá adelante. Eso es otra cuadrática. Ven, entonces hay un montón de circunstancias. Si hablamos del coronavirus, digo, porque ya que, ¿verdad? Está relativamente reciente. A los primeros días de los contagios en todos los países, esto iba así. Un día una persona, 2 días así como poquito, como cerquita los valores. Y de repente un día, se dispararon los valores. ¿Qué pasó aquí? Ya esta no es cuadrática. ¿Por qué? Porque no tengo la parte de atrás donde crezca, donde se devuelva. No, aquí tengo una función exponencial. Las funciones exponenciales, ¿dónde se usan? En virus, en bacterias, en poblaciones en general. Casi siempre todo lo que tiene que ver con esos temas tienen que ver con crecimiento exponencial. Intereses, fórmulas de intereses, todo eso por lo general conlleva funciones exponenciales. Entonces aquí es maña, aquí es ver cómo lo asocio y jale. No es una garantía, pero es casi una seguridad. Seguimos entonces. Dice la otra. Vean cuántas preguntas llevamos y todas han sido estos mismos temas. Se ha comprobado que las páginas de turismo triplican la cantidad de visitas que reciben por minuto. Si alguien visita por primera vez la página, al minuto siguiente 3 usuarios más la habrán visitado. Y al minuto siguiente serán 9. Y al siguiente 27. Y así sucesivamente. Ok, lineal no es, pero ya nos quitaron la opción. ¿Será cuadrática, será exponencial o será raíz cuadrada? No hay un dibujo, no hay una fórmula, no hay una tabla. Es pura redacción. Pero esa redacción yo la puedo hacer tabla. Ok, si alguien visita por primera vez la página, al minuto siguiente. Entonces vamos a entender. Aquí arriba me dieron la explicación. Las páginas triplican la cantidad de visitas que reciben por minuto si alguien que reciben por minuto. Entonces, si alguien la visitó en el primer minuto, 3 personas más llegaron. ¿Ok? En el segundo minuto, 9 personas. En el tercer minuto, 27 personas. Vean que me quedé con los datos que me dieron aquí.
Ni siquiera busqué más. Yo podría decir que en el siguiente minuto y hago lo que aquí dicen, que así sucesivamente, que se triplican. Entonces, ¿cuál es el triple de 27? ¿Cuál es el triple de algo? El triple de algo es multiplicarlo por 3. Yo tengo 10 colones y usted tiene el triple mío, tiene 30. Entonces, yo tengo 27, usted tiene el triple mío, tiene 27 por 3. Si quisiéramos seguir. Muy bien. Entonces ya tengo una tabla, ya tengo algo donde agarrarme. Ok. Digo, voy a aprovecharme de la tabla porque es como el tema que hemos visto más fuerte el día de hoy. Entonces la pregunta, ¿qué tipo de función es? Voy a empezar por cuadrática. ¿Por qué voy a empezar por cuadrática? Porque es la que conozco más fácil de distinguir. De 3 a 9 hay 6, de 9 a 27 hay un titipuchal que son 18 y de 27 a 81 hay 54. Ok, entonces, si hubieran dado el mismo resultado, habría sido lineal. Pero ya vimos que no es lineal porque ni siquiera en las opciones. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a repetir el proceso, pero con el renglón de abajo. De 6 a 18 van 12. De 18 a 54 van 36. ¿Son iguales los resultados? No, entonces no es cuadrática. Descartada. La función cuadrática tiene una relación directa con la función raíz cuadrada. Son inversas. Si no funciona en la y, tendría que probar lo que pasa con la x. Pero con la x la distancia es de 1 en 1. Entonces no me va a servir. Quiere decir que tampoco es raíz cuadrada. A puro descarte, la descubrí como una función exponencial. Ok, regresemos a lo que habíamos dicho con la función exponencial. Voy a borrar un poco aquí abajo. ¿Qué habíamos dicho con la función exponencial? Que había una cierta relación, ¿verdad? Entre los números, que yo puedo hacer o una multiplicación o una división. Por ejemplo, ¿cómo llego de 3 a 9? Eso es muy fácil, porque yo me sé la tabla del 3 y yo multiplico 3 por 3, eso me da 9. Okay, ¿y cómo llego de 9 a 27? Voy a probarlo con este número, a ver si sirve. 9 por 3, 27. ¿Y cómo llegaré de 27 a 81? 27 por 3. ¿Qué pasó aquí? Multiplico por el mismo número, es exponencial sin duda alguna. O sea que tengo los dos caminos, el camino del descarte y el camino de llegar. La idea es tener siempre algún argumento. Si no llego de una manera, tengo que llegar de otra, pero tengo que llegar. Estoy hablando mucho y siento demasiado silencio. Por favor, que alguien me corrobore que estamos. Todo bien, profe. Jóvenes, más o menos. Los demás. Sí, profe, bien. No es que no le crea a Katherine, Ahí pues vamos. felicito. Eso. ¿Y a mí por qué, profe? ¿Yo qué hice? No, usted no es buena referencia. Necesito que los demás también me digan que entienden. Bueno, pensaré que los demás que están por ahí también están entendiendo, aunque no me contestaron. Profe, yo estoy reflexionando en este momento, Eso, entonces mi mente sobre su pálida. vida, me parece bien también. Eso es importantísimo. Solo que no en clase de mate, pero sí hay que hacerlo. Ok, ahí estamos. Por lo menos ahí vamos. Muy bien. Seguimos. Se desea conocer el área en metros cuadrados de una propiedad que tiene un ancho de x metros por un largo de x más 12. ¿Qué tipo de función se adapta a esta situación? Les voy a dar un minuto de pensamiento. No quiero que me la tiren en la cara y me digan tal cosa y tal otra. No, suave. Piénsenla y me dan la opción, pero por lo menos un minuto. No les voy ni a contestar. Mediten ustedes profundamente algo así como lo que está haciendo Luis, pero con la pregunta. Bueno, a ver si brilla en alguna.
¿Quién se anima, jovenzuelos? No darme la respuesta todavía, a explicarme. Por ejemplo, puede ser lineal. Es más, Yo digo que sí. descartemos la última. Puede ser logarítmica, la que realmente parece para descartar. No, profe, porque nos están dando como una función, bueno, una fórmula que no tiene log. Ajá, log no aparece en ningún lado. ¿Dónde está log? Por ningún lado. Logarítmica, no. Bien. Entonces, ¿o es lineal o es cuadrática? Excelente. ¿Usted piensa que es lineal? No debí preguntarle por qué sí, pero bueno, o sea, cuál función, pero está bien. ¿Por qué sí es? Nos están dando que x más 12 Ajá. y el x no está elevado a la 2, que en teoría debería estar elevado a la 2 para ser cuadrática. Esta está también como X solita, ¿cierto? Ok, lo que dice Catherine es excelente porque es más o menos lo que nos llevaría a pensar que es una función lineal. Pero como siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? A mí me confundió ese m a la 2, profe. Excelente, eso es una Eso buena le iba a decir señal. yo, profe, la M a la 2. Muy bien, muy bien. Muy buena seña. Muy buena seña. El M a la Profe, 2 es que es pura paja, pero debe estar en metros cuadrados, por lo tanto es cuadrática. ok, como es un área, perdón, debe estar en metros cuadrados. No necesariamente la fórmula es cuadrática, porque yo podría decir que la x está en metros cuadrados y yo digo x más 3, y son 8 metros cuadrados más 3, la respuesta era 11 metros cuadrados. Siempre va a estar en metros cuadrados la respuesta y la fórmula no va a ser cuadrática. El que esté elevado a la 2 me hace pensar que es cuadrática, sí, si esta fuera la x. Entonces no es garantía, pero es algo que tengo que tomar en cuenta y no lo hemos tomado en cuenta en este ejercicio. Ok, voy ahora sí a desenredar el enredo que yo mismo les estoy haciendo. El área de un rectángulo. ¿Por qué sé que es un rectángulo? Porque me hablan de ancho y de largo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? La fórmula del área de un rectángulo. Lado por lado, ¿verdad? Sí, lado por lado, porque como los lados no son iguales, son base y altura. Muy bien. Base por altura, largo por ancho. Voy a usar largo por ancho, ¿por qué? Porque son las letras que, las palabras que están usando aquí en el ejercicio. Me hablan del ancho y me hablan del largo. Entonces el área es largo por ancho. Si yo me vengo a escribir quién es el largo, es x más 12. Si yo me vengo a escribir quién es el ancho, es x. Esto es una multiplicación. Tengo que resolver la multiplicación. Ya me quedó una x al cuadrado. Ahora sí es cuadrática. Insisto, sí está bien pensar en que esto es como un indicio. Pero de nuevo, si no me hubieran dicho, si hubieran dicho la fórmula de esa área igual a x más 5, donde la x está en metros cuadrados, esta habría sido lineal. Por más que la x esté en metros cuadrados, que tiene que estar porque así son las áreas, por más que sea la x, la fórmula es una lineal porque la x está elevada a la 1. ¿Ven? Entonces está muy bien la malicia, pero no sirve para usarlo siempre como respuesta correcta. Tengo que checar la función. Si no la consigo, Profe, yo la entonces, tengo que armar. profe, Es que hablé a la vez suya, perdón, no lo escuché. ¿Me decía? entonces es cuadrática. Esta es cuadrática. En un momento lo pensé porque yo dije, los terrenos se miden tanto por tanto, y digo yo creo que Ajá, es de aquí cuadrática. para allá. Sí, sí, pero vuelvo a lo mismo. Si me hubieran dicho el ancho es 8, hubiera sido lineal. Porque cuando yo multiplico largo por ancho, me va a dar 8 por x y 8 por 12. Y va a quedar lineal. Es que hay demasiadas variantes, por eso es que aquí cuesta. Porque lo que yo les digo a ustedes no se aplica en todos los casos, porque depende cómo la presenten.
Entonces, lo más importante aquí es que ustedes sepan cómo encontrar las pequeñas claves para que cuando les tiren la pregunta ustedes sean capaces de analizar la situación. No es fácil, no es fácil. Pero eso nos ayuda a pensar. Esa es una de las partes más bonitas que tiene la matemática, sin duda alguna. Ok. Ya cambiamos, ya aquí es estadística, todavía no les voy a hablar de eso porque me imagino que ustedes lo estudian con el profe en estos días. Esto es de materia vieja, aquí sí. Esto también es modelización, porque en la modelización se estudia o se retoma todas las aplicaciones que tienen estas funciones. Entonces, así como las vimos ahorita, la lineal, la cuadrática, la exponencial, la logarítmica, todas ellas así van a salir. Además de las características que vimos, está la posibilidad de que me la pregunten aquí, como una aplicación. Entonces se puede contestar una pregunta de desarrollo con esos temas. O sea, hay que acordarse. A la fuerza hay que acordarse. Bueno. Vámonos con esta, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la preguntilla? La empresa Procel adquirió un equipo en $8,500. Este se deprecia constantemente. Desde la fecha de adquisición, de modo que su valor después de T años es, y me dan una fórmula. Ok. ¿Cuánto tiempo ha pasado si su valor es $6,686 aproximadamente? ¿Profe? Empecemos por analizar cosas. La primera, ¿qué tipo de función es? Usted me iba a preguntar, pero ya le mandé yo la pregunta a usted más bien. ¿Qué tipo de funciones? No sé. No. Pero sí sé que hay que hacer, dicen. Ok, me parece bien. Las dos cosas son útiles. Deme la idea Ok, de lo que hay que hacer. Ok, ahí lo primero que hay que hacer es sacar los datos. Ajá, ¿cuáles son los datos? Por ejemplo, ahí dice que T es en años. Muy bien. T entonces es tiempo. Está en años, Ajá. pero representa tiempo. Muy bien. Ok, tiempo en años. Perfecto. Ajá. Y nos están dando la fórmula que B de T es 8500C elevado a la menos 0,12T. ¿Qué tipo de fórmula es? Yo quiero saber, yo quiero que me ayuden con esa fórmula. Eso es lineal. Digo, porque la T no está elevada a la 2, no puede ser cuadrática, ¿sí? Logarítmica tampoco, porque no veo un log. Es exponencial, profe. Es exponencial, muy bien. Sí, no. ¿Quién es la T? La T es nuestra X. Y la X está en el exponente. Entonces es exponencial. Muy bien. Muy bien. Es una función exponencial. Excelente. Ok. ¿De qué me sirve eso? Puede que de nada, pero por lo menos ya llegué a identificar. Listo. En este ejercicio puede que de nada, pero en las preguntas del marque sí lo ocupo. Perdón, Catherine, ¿qué más? Cuéntamelo todo. Ok, ahí nos está diciendo que cuánto tiempo ha pasado si su valor es de 6,686 aproximadamente. Entonces, ahí deberíamos de sustituir la T por ese 6,686. Ahí me voy a detener porque le voy a hacer una pregunta. Cuando usted me leyó la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué cosa me están preguntando? ¿Qué me están pidiendo que yo encuentre? Perdón, profe, sí, ahí me están pidiendo el tiempo, o sea que yo tengo que sustituir más bien, Okay. Tiempo es igualar. lo que ocupo. Excelente. Ajá. Tiempo es lo que ocupo. ¿Qué Tengo que significa? igualar. Tengo el valor, muy bien. Valor 6,686. Entonces, siempre es una sustitución, solo que voy a sustituir la parte del lado atrás, solo que casi nadie se fija en esa parte de la fórmula. Entonces voy a copiar la fórmula y la voy a igualar al resultado que me dieron. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, Cate. Entonces vamos a ponerlo de esa manera. Ok, entonces esto sería, mentiras, así la dejo. Sería 6,686 igual a 8,500 e a la menos 0,12t. Es una función exponencial.
ustedes estudiaron a la función exponencial para el primer examen de quinto. Y básicamente, saben resolver ecuaciones exponenciales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para resolver eso? O sea, ¿qué ando buscando aquí? Hay que despejar la T, que la T quede sola. Exacto. Ando buscando cuánto vale T. Tengo que encontrar esa bendita T solita. Sin nada. Pero sin nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasos hago para despejarla? Bueno, ahí creo yo que primero hay que pasar el 8500 al otro lado. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Voy con esto. Quiero dejar la T solita. Necesito lo que está más lejos de esa T, separarlo, quitarlo. Vean que la T pertenece a la expresión E a la algo. Es el exponente de la E. Entonces, este 8500 no forma parte de la E. Mejor me llevo este 8000 para otro lado para que estorbe menos. Y después busco una solución aquí arriba. En ese caso, el 8500, ¿qué pasaría a ser al otro lado? Negativo, profe. Ok, hay un pequeño detalle. El 8500 está multiplicando. ¿Por qué sé que está multiplicando? Porque está pegadito a la E. Si lo estuviera sumando, lo mando a restar. Pero no es una suma, lo que hay es una multiplicación. Y escondida, implícita, pero sí. Va para abajo. Ok. Estoy más cerca de descubrir cuánto vale T, pero todavía no sé. ¿Qué puedo hacer para quitar esa expresión de ahí arriba? El primer problema... No se puede, Ajá. perdón, profe, no se puede resolver primero esa división. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como va a decimales, a veces uno le da perecilla, pero sí se puede, claro que sí. Ok. ¿Hacia dónde vamos ahorita entonces? ¿Cuánto da eso? La división, profe, Uh-huh. da 0,78. Ok, dejémoslo así, no importa que se pierdan decimales. 0,78 es lo mismo que E a la menos 0,12T. La T es el problema y la T está exponente. Digo que es el problema porque es lo que quiero buscar, ¿verdad? Entonces, Yo diría que pasaría a raíz cuadrada, pero no sé si estoy bateando, la verdad. ok. Yo les decía hace un rato, ¿verdad? Que la raíz cuadrada, por ejemplo, era la inversa de la cuadrática. Yo les pregunto, ¿esta es cuadrática? No. Dijimos que era exponencial. ¿Cuál es lo contrario de una Profe, exponencial? ahí pasa logarítmica. Exactamente. Ven que de alguna manera el poder emparejarlas siempre nos ayuda. Entonces, si tengo una exponencial y no sé cómo solucionarla, probablemente necesito un logaritmo. ¿Ok? Los logaritmos tenían propiedades. Hay una propiedad del logaritmo que dice que si yo agrego el ln o el log, cualquiera de los que yo quiera, delante de una expresión, esa expresión tiene la oportunidad de tomar al exponente y pasarlo al frente a multiplicar. Entonces ustedes se acuerdan, pero decían que el logaritmo de x a la 3 es lo mismo que 3 por logaritmo de x. Porque el exponente yo lo pasaba al frente. Entonces, por eso le voy a agregar un ln. Porque si yo lo tengo en logaritmo, la función puede bajar a esa t. Con la t allá arriba yo no llego a la respuesta nunca. Nunca. Está complicadísimo. Ahí tendría que batear y eso probablemente sea un número difícil. Entonces no lo logro. En ese caso entonces lo que voy a hacer es simple y sencillamente bajar ese exponente. Gracias a que inventé un logaritmo. Porque es inventado, digámoslo así. La función no lo traía.
De nuevo, lo puse por mi necesidad de que el exponente pase al frente. Entonces, si yo le pongo un ln a la derecha porque lo ocupo, también tengo que ponérselo a la izquierda porque si no dejan de ser iguales. Sí, si yo tengo que 5 es igual a 5 y al lado izquierdo le pongo ln, ya esto no es lo mismo. Para que siga siendo igual, tengo que ponerle al lado derecho también un ln. Es decir, si le hice algo a un lado, al otro lado también. Eso es lo que pasó aquí. Le agregué el ln. Profesor, pero es que ¿cómo se me va a mí ocurrir que le tengo que agregar el ln? Bueno, tiene que aprender a memorizarlo. ¿Cuáles situaciones nos obligan a usar un logaritmo? Cuando la x, la letra que yo ando buscando, que en este caso es una t, está de exponente. Necesito bajarla, quitarla de ahí. Voy a poner el n, porque el ln me deja que yo la baje. Ok. Al lado izquierdo me queda lo que ya tengo. Y al lado derecho me queda ese número que estaba allá arriba, me queda aquí al frente. El ln de e vale 1. Ni se pone, pero ustedes lo pueden seguir poniendo porque la cálculo se los va a resolver. No importa que no se acuerden de esa propiedad. No importa. La pregunta es, digamos que no lo vimos, que no sabemos que vale 1. Hagámonos los que no lo vimos. La pregunta es cuánto vale t. Entonces yo tengo que dejar la t solita. ¿Quién está estorbándole a esa t? Le estorba el 0,12 negativo y el ln de e. Los dos le estorban. ¿Cómo están ellos con la t? La están multiplicando. ¿Qué tienen que hacer ellos entonces para irse de ahí? Van a ir a dividir. Insisto, ln de e da 1, pero si yo no me di cuenta, no importa si yo lo llevo. Voy a meter eso en la calculadora y la cálculo me va a dar t. Si alguien me hiciera el favor, porque las cálculos y yo no somos tan compas, no la traje, no la tengo. $2.07, profe. Gracias, 2.07. Ahí se usa el LN, ¿verdad? La tecla LN. Sí, la ln. Ustedes pueden haber escogido un loc, pero es más vuelta. Yo siempre les recomiendo Sí, profe. ln, más fácil. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 2.07, porque nosotros no copiamos todos los decimales aquí, en esta división. Pero si no nos hubiera dado 2 exacto. Como hay que dar una respuesta, ¿cuánto tiempo? 2 años. O 2.07 años, para ser más exactos, todavía no importa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo hicimos lento, ¿verdad? Tuvo proceso. Tuvo proceso. Ok. Así son y así van las cosas. Profe, Ajá. en esas uno también podría confirmar la respuesta con Shift-Cal, ¿verdad? Sí, el problema del Chief Calc es que no sirve para desarrollo. Por eso no les dije nada al Chief Calc. Pero sí. Ok, Definitivo. sí, no, yo igual le había preguntado al profesor Javier y él me había dicho lo mismo, digamos, que yo lo podía hacer con Shift-Cal, pero que me iban a quitar puntos de las respuestas, porque no estaría haciendo los pasos. Pero por la que le pregunté no era de No era logaritmo, desarrollo. Ah, bueno, ya. Ah, sí, entonces no sabía si podía en también. todas. Ajá, en todas sirve, eso es Ah, muy importante. En todas donde solo haya una letra por saber, usted desde aquí arriba copiaba esto en la calco y le daba Shift Calc. En la calco nunca aparecen otras letras, solo la X. Entonces usted pone la X siempre. No importa cuál letra venga en el papel, en la calco siempre es una X. gracias, profe. Pura vida.
Bueno, ahí quedamos más o menos. Dice que el número de células N de cierto organismo se determina por, y me da una fórmula, donde X es el número de gametos de dicha especie. Si el organismo posee 8192 gametos, entonces ¿cuántas células tiene? Ok, de nuevo, hay que leer la pregunta, hay que ver la fórmula, hay que ver si tengo el dato de sustituir o si tengo el dato de igualar. Prácticamente siempre es eso. Pero de nuevo, para aprovechar lo que hemos visto hoy, ¿qué tipo de función es esa? Logarítmica. Tiene toda la razón. ¿Y cómo fue tan fácil llegar a ella? Porque ahí tiene el 3 más log de base 2x. Exacto, tiene un log atravesado. Entonces es logarítmica. Excelente. Ok, está bien. Voy a copiar la fórmula y vamos a pensar en lo que tenemos. La fórmula dice que es n de x igual a 3 más el log base 2, que la calcu tiene la teclita, ¿verdad? De dos cuadritos, un log aquí, otro cuadrito aquí. Esa es la teclita para escribir esto. Log base 2 de x. X número de gametos. Entonces, X gametos. N. N es el número de células. ¿Ve dónde dice? Número de células N. N, número de células. La pregunta, ¿cuántas células tiene? Entonces me están preguntando por N, porque si N es el número de células y me preguntan cuántas células, me están preguntando N. Tengo que encontrar N. Maravilloso. Tengo que cambiar la X entonces. Facilísimo. ¿Qué dice? Que X vale, X son los gametos, que hay 8192. Entonces yo voy a ir a la fórmula. El 3 se queda, el logaritmo base 2 se queda, y esta X es la que se convierte en 8192. Por lo general viene por lo menos un ejercicio de cada tipo. Uno tan fácil como solo cambiar la X y otro como el anterior donde tengo que igualar y jugármela. Esto se parece a los problemas del examen anterior. En el examen anterior también ustedes perfectamente les pudieron haber preguntado algo como esto. Van por el mismo camino. Se mete la cálculo, no tengo la más mínima idea de cuánto de, pero ustedes en la cálculo resuelven. Da 16, profe. Excelente, muchísimas gracias. Entonces tiene 16 células. Hay que dar una respuesta ahora. Ok. Ahí estamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Claro, esta no tiene mucho que preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está lindísima. Sustituir es facilísimo, lindísimo y todos los ísimos que ustedes le quieran poner. Ok. Eso pensé. Eso mismo pensé. Que nadie iba a preguntar porque estaba muy fácil. Vamos con más preguntas. Ah, no, esto ya es... aquí muere este examen. Ya eso es estadística. Y tal vez en otro momento la podamos también repasar, pero de momento por ahí anda tranquilo. Ok. Chiquillos, hasta el momento, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta que no sé si tiene que ver con lo que usted esperaba. Vale, no importa. Estaba viendo que esta pregunta es de desarrollo. Ajá. Pero más abajo de esta pregunta hay opciones A, B, C o es así como está nada más. No, es que es así cómo la aplico yo a un examen del ministerio que es de marcar. No, está bien. En el examen de marcar, o sea, es que yo hoy estamos haciendo un repaso general de cómo resolver en términos generales, no solo en el examen del marco. Bueno. Ajá. Usted utilizando materia general para enfocar todos los aspectos. Me entendiste, exactamente. Excelente, gracias, ya entendí. Eso sí lo entendí. Está bien.
Sí, recuerden, yo sí quiero hacer énfasis en esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy también les sirve para los exámenes de ustedes. Entonces, es materia para los dos lados, ¿verdad? Entonces, es importante que vean las dos posibilidades. Sí, el marking, el examen del ministerio es más fácil, ¿verdad? Mucho más bonito. Sin embargo, no es la única forma en la que se las van a preguntar. Así que para los dos lados vale. Para los dos lados cuenta. Muy bien, muy bien. A ver, por ahí, vayamos hasta... vamos al otro examen, yo creo. Ah, no, era para atrás. Ah, no lo subí, ya me acordé, qué vergüenza. ¿Cuál fue el que subí entonces? Este es el... Entonces, para ver cuál es este. Déjenme ver. No se vaya nadie, no se vaya nadie. Este no trae dibujos en la primera página. Vamos a ver si el otro sí. No me crean, yo estoy hablando paja solo, pero ya les dije antes. Ok. Creo que le pasé, ya les decía, ahora les pasé 2 exámenes. Este es el segundo. Así que de aquí también debe haber alguna información importante. Este empezó al revés, con mucha pregunta y marque con X de estadística, pero aquí viene ahora sí lo que nos interesa. Para seguir viendo lo del día de hoy. Un fontanero cobra 4.000 colones para realizar la revisión, diagnóstico o detección del problema. Además de ello, cobra 785 colones por cada hora trabajada. Eso está un poco desactualizado, pero bueno, no importa. La pregunta: si CDH representa el costo total del trabajo en H horas, ¿cuál es el criterio de la función? Bueno, en esta ocasión no me preguntaron lineal, cuadrática, no me preguntaron nada de eso, pero me están pidiendo que utilice la información de la función. Esta es una función lineal. ¿Por qué lo sé? Porque aunque tenga dudas, veo las opciones y en toda la letra viene elevado a la 1. Entonces claramente es lineal. Muy bien. Estas se parecen a las circunstancias que hablamos hace un rato. Del salario, de esas cosas que tienen un valor fijo, un valor variable, etcétera, etcétera. Si nos cuesta establecer cuál es la fórmula correcta, revisemos cuánto nos cobrarían. Por ejemplo, ¿qué pasa si el fontanero se queda 2 horas trabajando? ¿Alguien sabe? 2 horas es H igual a 2. ¿Alguien sabe cuánta plata le tendríamos que pagar? Y multiplicamos 785 por 2, ¿no? Ajá. Que nos da 1570. Ajá. Solo eso. Solo eso hay que pagarle. Y ahí le sumamos los 4.000 que ya estaban fijos. Más los 4.000, cierto. Entonces, ¿este señor cuánto se llevó? 5.570. Entonces, si la H vale 2, tiene que darnos 5.570. Llevemos la H a las fórmulas. A ver en cuál de todas nos da. Si ustedes tienen dudas, tomen un valor y encuentren el resultado. Porque eso lo puede hacer como a lógica, digámoslo así. Y luego vamos con ese valor a comprobarlo en todas las opciones. En la primera, ¿qué pasa si yo pongo la H igual a 2 aquí en esta fórmula? Me va a dar 9.000 y resto. 9.570 creo. Y aquí dice que son 5.570. Me están cobrando más, no me sirve. Este no es. Descartada esta opción. 4.000 más 785 por 2.
Lo meto a la calco de un solo tiro y de un solo tiro la calco me da el resultado. Esta tiene que ser la correcta. Pero para estar seguro voy a hacer la de abajo. Y también lo meto a la calco cambiando la h por 2. Y lo que hace la calco es decirme que eso me da, no sé, 2430 creo. El único que se ajustó a la realidad, a lo que yo encontré sin fórmula, es la opción B. Entonces, si ustedes se pierden en algún momento, vayan y regresen y vuelvan a la opción B. A la opción B, perdón, a la opción de calcularlo ustedes manualmente y luego llevarlo a las fórmulas para comprobar. A la opción B no, porque no sabemos. Porque para batear siempre es la mejor. Perdón, ¿alguna pregunta? Profe, yo estaba sacando la cuenta así a simple vista. ¿Cómo fue que le dio esa suma? ¿Cuál de todas? Esta aquí es de los 5.000. Esa debe, porque yo estaba sacando 4.000 más 785 igual a 4.785 por 2 sería. Ah, ok, pero es que vea que la multiplicación hace solo en el 785, no en la suma. Entonces, primero multiplica y luego le suma 4.000. Ah, bueno, ahora sí, gracias. Eso era, espera. La que sigue. El crecimiento de un árbol se puede modelar con la siguiente función lineal. Ya me dijeron que es lineal. H de m es igual a 0,31 por m. Ok. Este por está muy feo, es casi apelable, pero bueno, esto es un por. Dice que h de m es la altura en metros y la m son los meses que transcurren desde que se planta el árbol, probablemente. Entonces, después de 7 meses, ¿cuál es la altura? ¿Quién me dice que hay que hacer? 0,31 por 7. Hacerle caso a la fórmula, muy bien, y sustituir la m. La m son los meses, entonces el 7 va donde va la m. 0,31 por 7, muy bien. Y 3 por 7, 21. Debería ser esta. Ah, bueno, pero La falta el B, 31, sí es cierto, 17. Qué dicha que vino. Qué dicha que vino. Y ya. Y así mismitico es. ¿Vieron, jovenzuelos? Ok. Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos creería yo. Perfecto. Vamos a ver. Otra vez tipo de preguntas muy concentrados allá. Muchísima información de ese tipo. De estadística. Esto ya no, ya ustedes ya no. Aquí puede haber un poquito. Ok. El tiempo T en días. ¿Qué transcurre para que la cantidad C en gramos de una sustancia reactiva se desintegre? Estaba por la fórmula fulanita de tal. Ok. Entonces la pregunta. Bueno, primero que nada, T es el tiempo. T es tiempo y estado en días. C es la cantidad en miligramos que quedan. Miligramos, bueno, no sé, en cantidad en realidad, no sé cómo se mide. Ah, en gramos, perdón. Sí, hay que leer, ¿verdad? C es la cantidad de sustancia reactiva. Ok. Y hay una fórmula que los une. El tiempo depende de la cantidad. Tiempo es igual al logaritmo de base 4 de 12.800, perdón, sobre C. La pregunta. Supongo que este 50 no va aquí. ¿Cuántos gramos? Sí, no creo. ¿Cuántos gramos de dicha sustancia se desintegran en 4.096 días? Ok, entonces me dijeron que el tiempo es 4.096. ¿Y por quién me están preguntando? Por la cantidad de sustancia. ¿Qué hay que hacer? Averiguar C. ¿Cómo le hago?
tomo los datos que tengo, los sustituyo en los lugares donde deben ir. Es una igualdad, digámoslo así. ¿Y ahora qué hago? Voy a poner el 4096 al lado derecho porque me acuerdo que esto era muy fácil. La base se elevaba a la respuesta y eso era igual al argumento. 4 elevado a los 4096, que no creo que la cálculo resuelva, es igual a 12800 sobre 6. Y como lo que yo quiero averiguar es C, el C no puede estar abajo nunca, lo llevo para allá y hago como un intercambio. C va a ser igual a 12800 sobre 4 elevado a la 4096. Y para eso está la cálculo. Lo que me dé la cálculo es lo que yo voy a dar por respuesta. Probablemente sea una cantidad muy pequeña. Pero eso será mi resultado. Da error, profe. Sí, es que la cantidad está muy volada. No creo que la cálculo acepte. Probablemente hayan tenido que hacer algo con este ejercicio. Porque sí está muy volado. 4096 es mucho para este tipo de fórmula. Pero el procedimiento en sí es este. Que quede clarísimo. Esos son los despejes. Esa es la manera de llevar para un lado, llevar para el otro. Exactamente así. Ok. Ok, entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué más se me ocurre. Vamos a ver una más antes de irnos. Así todavía hay otra. Crecimiento de un feto de más de 12 semanas de gestación se calcula mediante la fórmula. ¿Esa es una fórmula o función de qué tipo? Lineal, profe. Lineal, muy bien. Porque la T, que es la letra, como si fuera la X, está elevada a la 1. Entonces es lineal. Muy bien. Excelente. Entonces, L es igual a 1,53T menos 6,7. L es la longitud, el tamaño del feto en centímetros. Y T es el tiempo, o sea, la cantidad de semanas que lleva de gestación, de embarazo. Entonces dice, la longitud prenatal se puede determinar por medio de un ultrasonido. Calcule la edad del feto cuya longitud es de 28 centímetros. Ven, así se dan cuenta cuántas semanas lleva la señora de embarazo. No sabía ella cuántas semanas. Se dieron cuenta que la longitud, que L, es 28. Entonces ya no pongo L, pongo 28. Y hago la misma fórmula. ¿Qué pasó aquí? Como esto es una función lineal, el despeje es facilísimo. O por lo menos en comparación a lo que hemos hecho es mucho más fácil. ¿Quién me ayuda a despejar? A ver. Ahí quedaría 28 más 6,7. Y después el 1,53 pasa a dividir. Muy bien. Y ya se me da el tiempo. ¿Y si alguien sabe esa respuesta? $22,67. Excelente. Entonces la señora tiene 22,67 semanas de embarazo. Ahí está. Ustedes dan la respuesta en semanas, ¿verdad? Y toda la historia. Ok. Entonces, de nuevo y en resumen, y para cerrar una clase como esta que estuvo pesada, digámoslo así, sé que para ustedes tiene que haber estado pesada, porque no son tan claras las cosas, tan directas. Aquí lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos intentar, es prácticamente siempre analizar o encontrar el tipo de función
recordar el tipo de función que tenemos para ver cuáles son sus características. Gráficamente son muy distintas. Si yo reconozco cada gráfica, no me va a costar. Las fórmulas, las ecuaciones, el criterio también es muy distinto. Tampoco me va a costar. En las tablas ya vimos algunas de las características. Importante recordarlas y diferenciarlas. Importante también siempre empezar a descartar lineal, cuadrática. Recordar detalles como que la cuadrática se devuelve, ninguna de las otras se devuelve. Cositas así. Y luego cuando llegamos a los problemas, pensar en si tengo que sustituir o si tengo que igualar. Si tengo que sustituir, directo a la calco. Facilísimo. Si tengo que igualar, ahora sí. Tengo que hacer un despeje. Y al despeje casi siempre hay que hacer todo lo opuesto a lo que viene. Entonces es importante acordarse. Sacar raíz si viene como exponente. Poner un logaritmo para bajar alguna expresión que esté allá arriba. Qué sé yo, cualquier detalle. Y sobre todo estar muy abiertos a cualquier tipo de pregunta. Porque cualquier tipo de pregunta puede salir. Ok, eso en términos generales. No sé si hay alguna duda final.